Bueno, vamos a ver el efecto fotoeléctrico. Ya aquí he copiado un par de cositas para acelerar, para ir un poquito más rápido. Mirad, lo primero que hay que decir sobre el efecto fotoeléctrico es dar un poquito los antecedentes. Mirad, hemos visto que en el siglo XIX Maxwell escribió cuatro ecuaciones en las que unificó la electricidad y el magnetismo. Todo esto lo hizo desde el punto de vista teórico, y analizando esas ecuaciones se pudo ver que debían existir ondas electromagnéticas, es decir, ondas que transportan un campo eléctrico y un campo magnético y que se pueden propagar por cualquier medio. Y se vio que esas ondas en el vacío se propagan a la velocidad de la luz, cosa que dio que pensar y suponer que la luz debía ser parte de esa onda electromagnética. Entonces, desde el punto de vista teórico, ya en el siglo XIX, a partir de la unificación de Maxwell, se empezó a pensar que la luz eran ondas, un tipo de onda de electricidad y magnetismo. Poco tiempo después, a finales del siglo XIX, Hertz, el que le ha dado la unidad a los hercios, pudo comprobar experimentalmente con un circuito oscilante que las ondas electromagnéticas existían en realidad, porque fabricó sus propias ondas electromagnéticas que transmitió y fue capaz de recoger con una antena. Entonces, gracias a Hertz, como se pronuncie, pues se encontraron experimentalmente la onda electromagnética y se pudo ya verificar que la luz son onda electromagnética, es parte de esa onda electromagnética. ¿De acuerdo? Bien. Según he estado leyendo, fue el propio Hertz el que descubrió un hecho curioso. Entonces voy a poner aquí observación experimental. Vale. ¿Está bien? Observación. Vale. Lo que vio es que si tú tienes un metal y lo iluminas con luz ultravioleta, qué difícil. Joder. Bueno. Vio que había electrones de la placa que saltaban y se escapaban. ¿De acuerdo? Es curioso porque cuando ahora se trata de explicar por qué ocurre esto, pues cuando se llega a la conclusión de que la luz se comporta como partículas, son también partículas. Pero fijaros que es el propio Hertz el que comprobó experimentalmente que la luz son ondas. Luego un poco paradójico, ¿no? Bien, Hertz, no tengo ni idea, descubrió este fenómeno, que luego fue estudiado por muchos otros. Para estudiar este fenómeno se construyó el siguiente dispositivo. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que este hecho experimental no contradice, en principio, para nada, que la luz sean ondas, porque esto se puede explicar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que un electrón que está aquí en la placa le llega energía por una onda electromagnética, esa energía la va absorbiendo, y cuando tiene suficiente energía como para escaparse de la placa, pues salta y con esa energía es capaz de escaparse. ¿De acuerdo? Es decir, este hecho no contradice para nada que la luz sean ondas. Porque, repito, la explicación sería: los electrones absorben energía y con esa energía pagan la que necesiten para escapar del metal y se escapan. Y reciben energía para vencer la energía potencial negativa que tienen ahí. Y la que les sobra es la energía cinética con la que se escapan. Bien, pero cuando se quiso estudiar experimentalmente con medidas, haciendo medidas de esto, pues entonces se llegaron a propiedades que no se pueden entender
si suponemos que la luz es una onda. Vamos a ver, se montó el siguiente circuito. Imaginaos que yo tengo aquí la placa, ¿vale? Y la voy a poner... Mira, en vez de dibujar el circuito real, voy a poner simplemente a lo que equivale. Imaginaos que aquí pongo una batería, polo negativo, polo positivo, variable. Es decir, yo aquí tengo la posibilidad de cambiar el voltaje, ¿vale? Simplemente esto. Bueno, para que no sea esto un cortocircuito, voy a poner una resistencia en algún lado. Otra, he borrado más de la cuenta. Para que no sea un cortocircuito, pongo aquí una resistencia. Ya digo, el circuito no es exactamente esto, pero es como si fuese este, ¿vale? Aquí va un amperímetro, que se trata de medir intensidades. Mirad. Esto es el polo negativo, polo positivo. Vamos a pensar en electrones, más en lugar de corriente eléctrica. Los electrones salen de aquí y quieren llegar aquí y recorrer el circuito, pero el circuito está cortado. Luego, esto, la intensidad que circula por este circuito y que mide el amperímetro es cero. La intensidad lo voy a representar por I minúscula, la intensidad de corriente. Pero ahora van a aplicar lo que se sabía del efecto fotoeléctrico. Voy a iluminar aquí la placa metálica con luz ultravioleta, que es la primera que se conocía, con el que funcionaba esto, y entonces sé que van a saltar electrones. Contra, si algún electrón llega aquí al cable, pues entonces ahora sí que van a circular y esto va a medir una corriente eléctrica distinta de cero. Pues es la idea del experimento. Para favorecer que los electrones que saltan no se escapen, aquí pusieron pues como una... En realidad pusieron como un embudo así, es decir, que todo el kiski que salte de aquí, que venga aquí. En principio. ¿De acuerdo? Una cosa así. Y se ilumina. Bueno, pues hicieron este experimento. ¿Y qué obtuvieron? Pues obtuvieron... Voy a dibujar aquí una gráfica. Vamos a ver. Voy a representar... Vamos a ver. La intensidad que miden, aquí voy a poner la intensidad que miden, en función del voltaje que pone aquí, ¿de acuerdo? V, el voltaje. Pues bien, lo que obtuvieron es una cosa así. Voy a poner la gráfica y ahora la razonamos. Esta gráfica tiene explicación. Vamos a ver. Bueno, tiene explicación unas partes. La otra chirrían. Vamos a ver, mirad. Aquí se ve que cuando le ponen este potencial, aquí, ¿vale? Que es grande, pues obtienen que la intensidad que circula por el circuito es este valor, el que sea. Y ven que si pone un voltaje más grande, no cambia. La intensidad que pasa es la misma. ¿Eso cómo se explica? Esto no hay problema. Eso está diciendo que cuando tú pones aquí un voltaje grande, esto es muy positivo, ¿vale? Y significa que todos los electrones que están saltando de aquí, cuando salten, todos se ven atraídos por esta parte, que es muy positiva, y todos vienen. Y todos van a participar en recorrer el circuito y lo va a medir el amperímetro. Luego, cuando todos los electrones que saltan de la placa, todos, llegan al otro extremo y recorren el circuito, ¿qué más me da aumentar el voltaje? Si yo aumento el voltaje, esto lo voy a hacer más positivo. Y lo que voy a hacer es que todos los electrones vengan aquí. Pero si ya venían todos, luego ya no puedo aumentar la intensidad. Perdón, esta no. Eso era cuando no se iluminaba.
ya no puedo aumentar este valor, porque los electrones que recorren el circuito ya todos están llegando al ánodo, que se llama la placa positiva, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más da ya que pongas más voltaje? Si ya no se escapa ni un electrón, todos los electrones que saltan recorren el circuito, la intensidad no puede seguir aumentando. Pero, ¿qué pasa cuando pones un voltaje más pequeñito? Pues si pones un voltaje más pequeñito, puede ocurrir que algún electrón que salte no se vea suficientemente atraído por el polo positivo porque no es muy grande y ese se escape. Entonces, por ejemplo, aquí se está viendo que con este voltaje la intensidad es más pequeña que antes. ¿Eso qué significa? Se está iluminando igual, ¿eh? No han dejado de iluminar todo el rato igual. Pero por poner un voltaje más pequeño, la intensidad es menor. Eso significa, yo estoy iluminando igual que antes. Pues de aquí están saltando los mismos electrones que antes. Pero ojo, alguno, no sé para dónde ha saltado, pero se ha escapado. Puede que haya hecho así y haya vuelto, no lo sé, pero algunos se escapan. ¿De acuerdo? Y por eso la intensidad que se mide es más pequeña. Hecho curioso es que incluso si el voltaje que pone es cero, aquí la intensidad no se hace cero, sino que vale este. Tiene un cierto valor. Es decir, mientras que estás iluminando, aunque ponga voltaje cero, va a haber electrones que saltan y que llegan a esta placa y van a hacer el recorrido y van a medir una intensidad distinta de cero. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿y qué pasa si pongo un voltaje negativo? Si pongo aquí un voltaje negativo, y eso es esta zona, resulta que si yo hago un zoom de esto, lo pongo aquí. Fijaros, ahora sería esta parte positiva y la otra negativa, ¿vale? Luego hay un campo eléctrico siempre que sale del positivo al negativo. Y los electrones, que son negativos, la fuerza que sienten, la fuerza eléctrica es Q por E. Es para la derecha y como Q es negativo, la fuerza eléctrica es para atrás. Lo frena. Luego resulta que cuando pone un potencial negativo, sí que saltan electrones. Siguen saltando exactamente igual, porque no paramos de iluminar igual. Pero resulta que los electrones cuando saltan se van a ir frenando, y ya depende de la energía cinética. Fijaros que cuando va frenando es porque la energía cinética la va transformando en potencial. Cuando la transforme toda en potencial, ya no sigue avanzando. Si no ha llegado al otro extremo, pues ahora se dará la vuelta y la irá transformando la potencia en cinética y volverá a caer. Pero si alguno sale con suficiente energía cinética, pues la irá transformando en potencial mientras se va frenando. Y si salió suficientemente rápido, podrá llegar a la placa contraria, la pongo así, aunque tenga la otra forma. Podrá llegar y, por tanto, podrá realizar el recorrido del circuito. Y medirá aquí una intensidad distinta de cero. ¿De acuerdo? Luego, se puede explicar por qué cuando aquí ponemos un potencial negativo, hay electrones que siguen saltando, siguen llegando a la otra parte y producen una corriente eléctrica que se puede medir. Pero ocurre una cosa. Y es que, fijaos qué pasa en este punto. En este punto, a ese voltaje, que es negativo, pero haciéndolo, imaginaros que fuese menos 4 voltios. Pues ese voltaje hecho positivo se representa por V sub 0, ¿vale? Se llama potencial de frenado. Potencial de frenado. Y lógicamente, si yo pongo aquí el potencial de frenado, que tendría la polaridad, ya la pongo así, este sería
el positivo y aquí estaría el negativo, ¿vale? Pues si yo pongo aquí el potencial de frenado, ese es el potencial justo para que no lleguen los electrones. Luego los electrones más veloces no llegan. Eso significa que van en hasta aquí, y justamente antes de llegar han gastado toda la energía cinética transformándola en potencia y no han llegado y vuelven a caer. Luego, ¿qué significa esto? Esto significa que con este potencial, la energía potencial aquí, la de la energía potencial de los electrones, aquí sería la carga por el potencial, como el de frenado del frenado, ¿vale? Lo que está diciendo es que en este preciso instante la energía cinética máxima, la de los electrones más rápidos, en realidad es, yo voy a poner igual, es igual a la energía potencial. En realidad es un micro, lo que queráis, más pequeña, es infinitesimalmente más pequeña, pero este es el límite. Resulta que descubren, gracias a esto, que los electrones más rápidos cumplen esto. Es decir, no hay ningún electrón que pueda llegar cuando se pone este potencial. En principio, no habría por qué pensar que no puedan existir electrones que por lo que sea absorban mucha energía y tengan una energía cinética muy grande y puedan llegar aunque ponga este potencial. Pero lo que comprobaron es que la energía cinética de los electrones tienen un tope máximo. Y ese tope es este. Aquí ya empieza una cosa rara. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y si... ¿Cómo guarreo yo esto? ¿Y si vuelve a hacer el mismo experimento, pero ahora la intensidad luminosa, aquí, la cambia? Por ejemplo, imaginaos que ahora ponemos la mitad. Es decir, si fuese una bombilla, una linterna, iluminamos con la mitad de luz, la mitad de intensidad, de la misma frecuencia que antes. No sé si lo he dicho, pero esto es luz monocromática, de una única frecuencia, ¿vale? O roja, o verde, o azul, la que queráis, o del espectro que no sea visible, pero de una frecuencia, luz monocromática. Pues imaginamos que ahora iluminamos con la misma frecuencia, pero la mitad de intensidad. ¿Qué obtenían? Pues obtenían una gráfica como esta. Resulta que la intensidad eléctrica, esta, la parte plana, que esta se llama la parte de saturación. ¿Por qué se llama saturación? Porque ya sabemos que esto significa, esto es plano, porque está saturado. Todos los electrones que saltan, todos llegan a la otra parte. Ya no pueden llegar más. Eso significa saturado. Bien, pues lo que comprueban, que si antes la intensidad era todo esto, si ilumina ahora con la mitad, ahora ilumina esto, que es la mitad. Luego están viendo aquí una propiedad rara, porque no tiene por qué ser, suponiendo que la luz es una onda electromagnética. Están viendo que la intensidad eléctrica es directamente proporcional, lo represento así, a la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es I mayúscula. Eso lo descubren con esto. Y otra cosa curiosa, se cortan en el mismo punto. Da igual que tú ilumines con más intensidad, menos intensidad y hagas muchas gráficas. Todas las gráficas son así, con distintas intensidades luminosas. Cuanto mayor es la luminosidad, la intensidad luminosa, la gráfica es más alta, pero todas cortan aquí. Es decir, una cosa rara, si tú iluminas con mucha intensidad, con ondas, lo que podrías pensar es que los electrones que hay aquí en el metal absorbieran más energía, porque mayor intensidad es más energía que transportan las ondas. Y por lo tanto, al absorber más energía, saltaran con una energía cinética mayor. Pero resulta que no, que si el potencial de frenado sigue siendo el mismo, significa que la energía cinética máxima
de los electrones no cambia. Es independiente de que la enchufe una linterna con muchísima intensidad o con poca intensidad. Y eso no se puede explicar desde el punto de vista de las ondas. Bien, ¿y qué más se descubrió? Pues mirad, lo que luego hicieron es, bueno, ya hemos iluminado con más intensidad, con menos intensidad. Ahora vamos a dejar la misma intensidad, pero vamos a cambiar la frecuencia. Y estuvieron la siguiente gráfica. Bueno, en naranja, me da igual. Donde vamos a representar aquí, ellos lo que hicieron es iluminar, a ver, con distintas frecuencias, aquí, y ver qué potencial de frenado necesitaban para frenar el salto de electrones, y que aquí marcara, en el amperímetro, que marcara 0. Eso es, iban a medir, ellos iluminaban con una nueva frecuencia y ahora empezaban a cambiar el voltaje hasta que lo hacían 0 y medían, así estaban midiendo el potencial de frenado. Medir el potencial de frenado es medir la energía cinética máxima, es decir, de los electrones, es medir la energía cinética de los electrones más rápidos. Entonces, eso es lo que hicieron. Midieron el potencial de frenado frente a la frecuencia con la que iluminaban. Y encontraron una cosa que no tiene explicación, suponiendo que la luz son ondas, y es que sale una línea recta. Una cosa así. Es decir, si iluminas con esta frecuencia, necesitas estos voltios para frenarlo. Si iluminas con menos frecuencia, ya sabemos que significa que transporta menos energía, suponiendo que son ondas. Luego, sí que es lógico pensar que se va a necesitar menos voltaje para frenarlo, porque los electrones van a absorber menos energía. Pero no tiene por qué ser proporcional. Bueno, proporcional, lineal. Y lo que no tiene explicación es esto. Fijaros aquí. Existe una frecuencia que la vamos a representar por F sub 0, se llama frecuencia umbral, que si iluminas con luz de esa frecuencia, no hay efecto fotoeléctrico, porque el potencial que tienes que utilizar para frenarlo es 0. Luego, si no tienes que aplicar ningún voltaje para frenarlo, es porque no hay efecto fotoeléctrico. Y para frecuencias más pequeñas que F sub 0, no hay electrones que salten, no hay potencial que los frene, porque no hacen falta, luego no están saltando electrones. ¿Vale? Esto, cuando se obtiene una línea recta, se dice que son lineales, que V sub 0 tiene una relación de linealidad con la frecuencia. Vamos, que se puede escribir como la ecuación de una recta, que si yo quiero, puedo decir V sub 0 debe ser igual a un número, que es la pendiente por la frecuencia, más la ordenada en el origen. Esta es la ecuación de una recta. ¿Qué más me da que llama F y X? ¿De acuerdo? Bien. Esto no tiene explicación. Suponiendo que son ondas. Es decir, voy a poner aquí lo siguiente, un puntito. Si vamos a contrastar ya lo que hemos dicho. Hechos, voy a poner hechos no explicables con la teoría ondulatoria. Vamos a ver. A ver, he pasado esto para arriba. Vamos a ver. Yo distinguiría tres hechos no explicables por la teoría ondulatoria. Hay que dejar claro, la teoría ondulatoria puede explicar perfectamente que salten electrones. Ahora, ¿qué no puede explicar? Pues lo que no puede explicar es que si la intensidad luminosa la aumentamos,
Fijaros, si la luz fuese onda, si aumentamos la intensidad, entonces la energía que transporta la onda aumenta. Y por lo tanto los electrones absorberían más energía. Imaginaros que un electrón tarda una milésima en recorrer el espacio para poder saltar del metal. Pues en esa milésima recibe mucha energía y por lo tanto va a saltar más rápido que si se iluminara con menor intensidad, que durante ese tiempecito que tarda en saltar absorbería menos energía y saltaría con menos energía. Luego, si iluminamos con más intensidad luminosa, los electrones absorberían más energía y la energía cinética de los electrones debería aumentar. Y resulta que eso no ocurre. La energía, aquí lo tenemos, cinética, la de los más rápidos, que es la que podemos controlar, vemos que es igual a esto independientemente, fijaros la gráfica, de que yo haya iluminado con más o con menos intensidad. Este punto es el que me está midiendo la energía cinética máxima. Luego todos cortan aquí independientemente de la intensidad luminosa, que fuese esta, esta o esta. Y eso no se puede comprender. Aquí hay un error. Y además, es decir, ¿qué es lo que se comprobó? Que la energía cinética máxima tiene un valor independiente de la intensidad luminosa. Y ese es el valor que pudieron medir. Además, voy a poner esto. Fijaros, si yo esto lo multiplico por E, tengo E por V sub 0, que es la energía cinética máxima. ¿Veis? Aquí está. Luego, además, con los experimentos que hicieron, comprobaron que es lineal. Luego, la energía cinética máxima cumple la ecuación de una recta. A por la frecuencia, de si depende de la frecuencia de esta manera. Esto no se puede explicar, suponiendo que la luz son ondas. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto que si la luz se ilumina con una frecuencia más pequeña que la frecuencia umbral, una frecuencia que existe, más que cuando la frecuencia es suficientemente pequeña, más que un valor dado, que hemos llamado umbral, no hay electrones que salten. Y esto no se puede explicar, porque si la luz fuese una onda, que la frecuencia sea pequeña, significa que la energía que transporta, digamos que es pequeña, ¿vale? Pues lo único que ocurriría es que el electrón absorbería la energía lentamente, pero no pararía de absorberla, y llegaría un momento en que tendría suficiente energía como para saltar y escapar del metal. Luego, los electrones absorberían energía, absorben y terminarían saltando. Y terminarían, ahí pone eso, saltando. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Que no, en realidad ocurre, lo pongo ahora aquí en naranja, es que si F es menor que F', no saltan electrones. Esto no se puede explicar tampoco. No saltan. Otra cosa que contradice la teoría ondulatoria de la luz. La tercera es que se había comprobado que iluminando aquí con intensidades muy pequeñas, que ellos calculaban para decir si iluminamos con esta intensidad, el electrón tiene que tardar 1 minuto en saltar, porque es una intensidad tan pequeña que transporta tan poca energía que el electrón va a tardar mucho tiempo en absorber la energía, en reunir la energía que necesita para saltar. ¿De acuerdo? Y tiene que saltar. Y podrían cronometrar cuánto tiempo tarda los electrones en saltar. ¿Vale? Luego, debería ocurrir que si I es súper baja,
Entonces, los electrones tendrían un retardo al saltar. Los electrones tendrían un retardo en saltar. Pero el hecho real, experimental, es que los electrones saltaban sin retardo. En cuanto encendía la luz, por muy tenue que fuese la intensidad, en cuanto encendía ya había saltos de electrones. Es decir, no tenían que estar reuniendo energía poquito a poco. Los electrones saltan instantáneamente. ¿De acuerdo? Luego, el efecto fotoeléctrico es todo esto. Esto es lo que ocurría con los metales cuando lo estudiaron, lo que estuvieron, y ahí las contradicciones que no cuadran con la realidad. Bien, la solución a todo esto la dio Alberto Einstein, o Einstein, en 1905, un año en el que escribió 4 artículos que cada uno era para darle un premio Nobel. Y este fue uno. Y este fue por el que le dieron el premio Nobel. Einstein. Einstein, es verdad eso. Bien. Mira, unos años antes, creo que fue en 1900, Planck, para poder explicar un fenómeno que se conocía como la radiación del cuerpo negro, supuso que la luz interfiere con la materia en paquetes. Es decir, y cada paquete tenía una energía que era proporcional a su frecuencia. Es decir, H, que es una constante, es un número, que hoy día recibe el nombre de constante de Planck, por la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto, la idea que tenía Planck es que, imaginaos que yo tengo aquí una esponja y que yo con una manguera echo agua, esto es agua que viene para acá, es como si la esponja no absorbe el agua de manera continua, sino que va esperando a que haga gotitas. Cuando se reúne una gotita, la absorbe. Se reúne otra gotita, la absorbe. Es decir, absorbe el agua en gotas. Pues dijo que para la luz ocurría lo mismo. Llega la luz, incide sobre cualquier material, los metales o cualquier cosa, y esa luz no se va absorbiendo poquito a poquito, sino que se absorbe cuando reúna un paquete de energía de este valor. Eso es como si fuesen las gotas de luz. Planck no creía para nada que la luz fuesen estas gotas. Creía que la luz eran ondas. Pero sí que es verdad que esas ondas se absorbían de manera discontinua, en gotitas de este valor de energía, que dependía de la frecuencia, cuando interaccionaba con la materia. Vale. Einstein lo que dijo es que, vale, sí, eso lo que Planck ha dicho, pero que además la luz sí son gotas, sí son partículas, que la luz se puede comportar como partícula, donde cada particulita tiene esta energía. Eso Planck nunca se lo creyó en su vida, aunque veía, cuando vio las explicaciones de Einstein, dijo, muy bien, todo cuadra, pero a lo largo de su vida eso no se lo terminó de creer. Pues resulta que Einstein profundizó más en la idea de Planck. Dijo que sí, que la luz se absorbe con paquetes, pero es que son paquetes de energía. A esos paquetes se le llaman fotones. No sé si el nombre se lo dio él o se ha dado posteriormente. Luego, en definitiva, ¿qué dijo Einstein? Que la luz son partículas. ¿Qué decía? ¿Y qué pasa con todos los fenómenos ondulatorios que se conocían de aquella época? Porque había muchos fenómenos que demostraban, como la interferencia, la difracción, que eran evidencias de que la luz eran ondas. Einstein lo que decía es que cuando se iluminan con muchísimos fotones, los fotones pueden compartirse, esas bolitas pueden rebotar y hacer patrones de interferencia,
hacer fenómenos que parezcan difracción. Luego eran fenómenos que, según él, podía explicar suponiendo que eran muchos los fotones. Pero aquí, en este fenómeno, no hace falta iluminar con muchos fotones. Con poquitos fotones se puede iluminar y se puede comprender. Vamos a ver que, según lo que dice Einstein, las cosas cuadran. Según Einstein, ¿qué pasa? Pues que tenemos un electrón aquí. ¿De acuerdo? Ese electrón, si se quiere escapar, necesita pagar una energía, que la voy a representar por W. ¿Vale? Si viene un fotón y entra y lo absorbe, ese fotón tenía una energía H por la frecuencia. Si lo absorbe de golpe. Entonces de pronto adquiere esta energía. Si esta energía es más grande que la que necesita ese electrón para escapar, pues escapará. Y se escapará con una energía cinética que será la que ha recibido del fotón menos la que tiene que pagar para escapar. Esto es debido a la energía potencial que tiene ahí dentro. Para vencer esa energía potencial necesita energía, ¿de acuerdo? Entonces se deduce del golpe que si la luz son partículas, esa será la energía cinética de los electrones que salten. Ahora, los electrones que estén más en la superficie, esos necesitarán menos energía para escapar. Esa la represento con un cerito aquí, que se le llama función de trabajo. A la mínima, función de trabajo. A veces también se le llama trabajo de extracción. Pues bien, si un electrón para escapar necesita la energía mínima, ese electrón cuando salte, como va a absorber la misma energía, todos los fotones tienen esta energía, pues se va a transportar una energía cinética la máxima posible. Luego averiguamos que la energía cinética máxima es igual a H por F, que es la energía que le da el fotón, menos el trabajo de extracción, la mínima que tiene que pagar. Luego los electrones con energía cinética máxima cumplen esta ecuación. ¿De acuerdo? Y suponiendo esto, ya no hay problema. Vamos a explicar las contrariedades que teníamos. La primera, ¿cuál era? Habíamos dicho, la primera, que si la intensidad aumenta, debería aumentar la energía cinética de los electrones. Pero ya vemos aquí que la energía cinética de los electrones no depende para nada de la intensidad luminosa. ¿Lo veis? Aquí no está. ¿Qué ocurre si yo aumento la intensidad luminosa? Pues lo que ocurre no es que transporta más energía, sino que va a haber más fotones. Va a haber más fotones y todos con la misma energía. Luego la energía de cada fotón no aumenta, sino que va a haber más fotones viajando. Cada uno que impacte con un electrón lo absorberá y le transmitirá la misma energía. Me da igual que sea mucha intensidad o poca intensidad. Y la energía que van a transportar es esta. Si tenía el trabajo de extracción, o si estaba más enterrado el electrón en el metal, pues tendrá esta. Pero como se ve, no depende para nada de la intensidad luminosa. ¿Qué es lo que sí va a ocurrir? Pues que si yo ilumino con el doble de intensidad, van a saltar el doble de electrones, porque van a ir el doble de fotones. Repito, si yo ilumino con el doble de intensidad, significa que van a ir el doble de fotones, y van a hacer que salte el doble de electrones. Por lo tanto, la intensidad luminosa, la intensidad en el circuito, fijaros, si yo aquí ilumino con el doble y saltan el doble de electrones, la intensidad esta, la de esta gráfica, aumenta al doble. Fijaos que se puede explicar esto. ¿Por qué la intensidad en el circuito es proporcional a la intensidad luminosa? ¿Vale? Esto es una cosa que quedó ahí. No la había puesto aquí entre las contrariedades,
pero sí es algo ahí que estaba reservado. ¿Que por qué ocurre eso? Pues se puede explicar. Pero ya estamos explicando que aumente la intensidad no tiene que hacer que salten los electrones más rápido. Saltan igual, simplemente que van a saltar más. La siguiente contrariedad, ¿cuál era? Que no tendría por qué existir una frecuencia que por debajo de esa no salte. Ahora sí, porque la frecuencia umbral debe ser si se ilumina con la frecuencia umbral, los fotones tendrán esta energía, que voy a llamar energía umbral. Esta es la energía justa que hace falta para arrancar un electrón, pero ya sin dejarle energía cinética. Es decir, cuando yo ilumino con esto, a partir de aquí ya no saltan. Y es porque esa es la energía justa que le puede dar el electrón para que salte, pero al pobretico no le dejas con energía como para que se aleje, con energía cinética. Luego, si la energía cinética es cero, se cumple que esto es igual justico al trabajo mínimo de extracción. De tal manera que si tú iluminas con una frecuencia más pequeña, que esta, la energía de los fotones de esa nueva frecuencia más pequeña es H por F. Y eso es más pequeño que la energía que necesitan para salir. Es más pequeña, la energía de los fotones es más pequeña que la energía que necesitan para que escapen. Luego no saltan. Da igual que tú ilumines con un chorro de muchísima intensidad, una linterna superpotente. Da igual. Si la frecuencia de los fotones está por debajo de la umbral, cada fotón no transporta energía suficiente como para que salte un electrón. Luego no se va a producir efecto fotoeléctrico. El último es esto. Decíamos que si se ilumina con poca intensidad, se tenía que observar un retardo en el salto de los electrones. Y no hay retardo. Y la explicación es muy fácil. Claro, la energía, el electrón no tiene que estar reuniendo energía poquito a poco hasta que le lleguen. Porque como son fotones, le llega de golpe. Al llegarle de golpe, salta. Aunque ilumines con una luz muy tenue, que es lo que hacían. Iluminaban con una luz muy tenue para que transportara poca energía, si fuese una onda, y el electrón tardara en reunirlo. Pero no, como son partículas, encendían esa luz muy tenue, esa luz viaja a una velocidad terrible, ¿vale? Entonces los electrones recibían esa energía de golpe y porrazo y saltaban. ¿De acuerdo? Y voy a decir una última cosa y ya termino. Mirad, por aquí tenemos que experimentalmente la energía cinética máxima es E por V sub 0. Teóricamente, con estas explicaciones, tenemos que la energía cinética máxima también es H por F, bueno, el trabajo mínimo de extracción. Luego estas dos cosas son iguales. Luego yo pongo E V sub 0 igual a H F menos. Y si me paso la E dividiendo, ¿qué tengo? Esto. Luego, tachán, he encontrado la explicación de esta gráfica. Esa gráfica que era un misterio, la puedo explicar suponiendo que existen los fotones. Mirad, he encontrado, esta era la A y esta era la B. Bueno, con el signo. Luego, compruebo. Esto sería la A y esta sería la B. La pendiente y la ordenada en el origen. Estoy viendo que el potencial de frenado es lineal con la frecuencia. Algo que se había comprobado volcando los datos y representándolos gráficamente. ¿De acuerdo? Y mirad, se ha hecho
este experimento y se ha medido la pendiente de esta recta. Si se mide la pendiente de esta recta, esa pendiente es h partido por e. Como la carga del electrón se conoce muy bien, pues midiendo la pendiente se puede despejar el valor de h. Y este experimento ha servido para calcular el valor de h, con bastante precisión, la constante de Planck. ¿Veis? Bueno, y lo dejo aquí, que me ha salido un vídeo larguillo. Bueno, luego lo veis vosotros a 1,7 de velocidad. Hasta luego.